Trump se le está comiendo. Trump está partiendo. Impresionante los logros políticos. Sin duda, es el político que cambia la historia y esos son los hechos, los datos. Ahora, si tú eres el país que está siendo bulleado, apabullado, que te pasan por encima el tractor porque Donald Trump dice o hace esto o para la calle, ¿qué haces? Haces como Fidel Castro, que cuando supo que Kennedy ordenó que le bajaran el dedo se fue a la Unión Soviética. Los países como Dinamarca, Panamá, Groenlandia mismo, México, Canadá, tendrán que aliarse a China o a Rusia ante el bully nuevo. Es un juego cortoplacista. Hay un nuevo orden mundial y lo dirige Donald Trump. Lo discuto hoy en el nuevo programa que estamos lanzando hoy, que no tiene nombre. Yo he propuesto Puerto Rico USA o Washington Puerto Rico, que es el que más me gusta, pero a Carlos Dalmau, el profesor, y quien único vamos a hablar de temas de Washington, no me interesa hablar de temas de Puerto Rico, que no sea desde la perspectiva de Washington, está con nosotros y hoy Carlos Dalmau himself nos dice su perspectiva. Carlos, ¿cómo estás? Saludos. Bien, de verdad que estoy entusiasmado, contento de estar aquí contigo en este nuevo espacio que yo creo que no hay mejor momento para tener una conversación un poco más sosegada. Yo creo que estamos viviendo un momento que no solo que es histórico, porque histórico, todo el mundo usa esa frase, esto es histórico. Yo creo que es un momento de cambio que se da quizás una vez cada varias generaciones. Y el elemento que está impulsando ese cambio es Donald Trump. Y creo que tenemos mucho material para hablar, compartir con los que nos escuchan, escucharlo y quizás ellos nos ayuden a ponerle nombre a este programa. Lo que pasa es que Carlos es un intelectual y él quiere nombres como Tablero de Washington, DCPR, DCPR. Algo así. Washington, Puerto Rico es el que yo quiero. Sí, como no sabemos, va a dejar que ustedes lo decidan. Así que y vamos a hacer una consulta a través de la gente de Lead Data. Así que tranquilo, que vamos a hacer esto bien profesional. Porque este es el programa más profesional probablemente que yo voy a hacer en mi vida. Además que vamos a ir a Washington, vamos a ir a Orlando, vamos a ir a la diáspora puertorriqueña en Pensilvania. Vamos a estar haciendo programas desde fuera de Puerto Rico. Así que si a usted le interesa que vayamos para allá, nos puede invitar con mucho gusto. Universidades, eventos, lo que tú quieras, y nada, lo cuadramos. Carlos Dalmau, Donald Trump no es normal. Es un nuevo paradigma, es un nuevo escenario, pero en mi opinión es demasiado riesgo lo que está ocurriendo y como tú escribiste el libro de la mente de Trump, cómo funciona la estructura de Trump en el libro Sócrates versus Trump, que presumo que lo vas a traducir al inglés porque ahora con esto pues la filosofía de Trump es aún más relevante, aún más importante, que de hecho lo único que falló tu libro es que iba a haber disturbios cuando juramentara la segunda vez, porque esta vez que tú, ¿verdad? Decías que iba a ganar, dicho sea de paso, tú pronosticaste en tu libro que le iba a ganar, realmente no hubo disturbios porque la victoria fue contundente. La normalización de la locura o la normalización de Donald Trump, que antes se pensaba que era un fringe y que ahora que era alguien en la, ¿verdad?, en las esferas de la locura y de que los americanos no pensaban así, ahora se ha normalizado este tipo de gobierno. Carlos Dalmau, este cambio probablemente de un antes y un después a lo William McKinley, que es la figura que le está usando, la otra vez fue Andrew Jackson, esta vez es William McKinley. ¿Qué está pasando por la mente de Donald Trump? ¿Cuál es el método de esta locura? No, primero, yo quiero aprovechar que estamos comenzando este proyecto para decir una cosa que yo le he querido decir hace tiempo cuando comento y opino sobre estas cosas. Y es que realmente cuando uno trata de analizar un proceso histórico en el momento que ocurre, pues hay ciertos patrones que uno puede identificar, pero algunos son cosas que sencillamente son impredecibles. Y las opiniones que vamos a estar virtiendo aquí no tienen el aura de la verdad cogida por el mango. Ese no es el espíritu de este programa. Yo sé que hay otros programas que dicen aquí sabemos más que todos los demás.
nosotros estamos un poquito más humildes en esa onda, pero lo que sí yo creo que vamos a poder lograr es profundizar un poco, darle contexto a las cosas, profundizar un poco qué hay detrás de las decisiones, quiénes son los jugadores. Por ejemplo, Elon Musk. La gente piensa que Elon Musk es un genio, que puede que lo sea, y que está ahí pues entreteniéndose. No, hay unos intereses bien concretos, económicos y de cambio, que él está empujando. ¿Podrá Elon Musk influenciar a Trump o será la inversa? Todas esas cosas las vamos a poder profundizar a base de esta discusión. Pero tu pregunta, yo quisiera darle el siguiente comienzo de contestación. En la política hay dos grandes escuelas. Hay una escuela que la gente piensa no hay nada nuevo bajo el sol. Esa es la escuela de que la historia se acabó. Que realmente ahora lo que hay son unas discusiones tácticas y es un juego de quítate tú para ponerme yo, pero no hay grandes cambios. Esa es la visión de, por ejemplo, el profesor Fukuyama, que decía el fin de la historia, ¿verdad? Eso, luego de la caída del muro de Berlín, oye, estamos en un mundo donde estamos globalizados, todo el mundo lo que quiere es el billete, pero la historia tiene una manera de vengarse bien cruel. Y es que no solamente que la historia continúa, porque hay luchas que no son meramente por el billete, porque volar las Torres Gemelas no fue un cálculo económico de los terroristas del Islam. La invasión de Ucrania tiene unas explicaciones económicas, pero tiene unos fundamentos de poder. Entonces, vamos a Trump. En el 2015, Trump hizo su conferencia de prensa lanzándose a la presidencia de los Estados Unidos en la primaria. Hace menos de 10 años, nada más. Y en aquel momento todo el mundo dijo, Donald Trump, eso es un ave de paso, lo que quiere es hacer show. Liquidó la oposición. ¿Qué pasa a decir la mayoría de la prensa? Hillary va a ganar. Olvídate, Trump, eso es un fluke, eso es un show. Trump gana. Luego de que Trump pierde y pasa lo del 6 de enero y el ataque al Congreso, todo el mundo lo abandonó a Trump. Dijeron, se acabó Trump, se acabó eso se acabó MAGA. Hasta los republicanos hicieron eso. Tuvo que enfrentar múltiples casos criminales y civiles en distintas cortes federales, estatales. Todo el mundo dijo, está muerto. No solo ganó convincentemente, ganó todos los swing states. Y hoy es el hombre más poderoso del mundo. Así que Trump, ya podemos decir que es el político de mayor impacto como figura política del siglo XXI en los Estados Unidos. Usted podrá decir es inmoral, el juicio no es moral. No estamos haciendo un juicio ético ni un juicio humano, estamos haciendo un juicio político. Es el político más relevante del siglo XXI para los Estados Unidos. Y si lo comparas con el siglo XX, probablemente el único que se le puede acercar es Franklin Delano Roosevelt y quizás Nixon. Pero estamos hablando de ese nivel, esa figura. Y yo creo, a tu primera pregunta, para poner el tablero y luego seguir hablando de los detalles, yo creo que él ya tiene, ¿qué edad tiene? 80 años. Ha hecho todo el dinero del mundo, es billonario, ha tenido todos los lujos que tú te puedes imaginar. Yo creo que lo que lo mueve ahora mismo es una idea de poder. ¿Hasta dónde puede llegar su poder? Ese poder está apoyado por un movimiento que se llama MAGA, que es mucho mayor que el Partido Republicano, se ha comido al Partido Republicano. Y el Partido Demócrata no tiene respuestas políticas convincentes frente a eso. Así que, como tú bien dices, ¿por qué no ha habido protestas? Porque la gente sabe que Trump ganó de verdad, y las protestas las protestas usualmente se hacen con un objetivo, no meramente quejarse, es para movilizar algo. ¿A quién vas a movilizar? Así que yo creo que eso es, la mesa está servida. Y
ha demostrado en estas varias semanas. Entonces la gente piensa lo que es lo que lleva, son unas cuantas semanas en el poder, que viene a utilizar al máximo el poder de lo que ya algunos llaman la presidencia, la nueva presidencia imperial, un presidente que va a utilizar todo el poder de commander in chief y de jefe del gabinete del país más poderoso del mundo para impulsar su agenda. Eh, Estamos en un tiempos únicos realmente en la historia de los Estados Unidos, porque aún los poderosos que yo mencioné, Franklin Delano Roosevelt, el mismo Nixon, siempre trataron de un poco disimular el poder del presidente. O sea, lo usaban, pero no te lo restregaban en la cara. Aquí eso no está pasando. Carlos, varias cosas. Para empezar, para que entendamos para mí el nivel de paradigma de cambio, el nivel de astucia y simultáneamente de peligrosidad. Nunca un presidente, nunca un presidente había logrado hacer añicos al FBI. El FBI le metía terror a los políticos en Estados Unidos. El FBI y su director original, que estuvo por 40 años, básicamente 30 y pico de años, dirigiendo todo el aparato de seguridad nacional de los Estados Unidos, que le metía pánico a senadores que se atrevieran a citarlo, que tenía de rodillas a Martin Luther King, el movimiento de derechos civiles, en varias ocasiones, que él es tan poderoso que a pesar de sus desvaríos y desaciertos históricos que están documentados, pasa la historia siendo la figura que al día de hoy nadie ha podido cancelar. El edificio del FBI tiene su nombre. Cuando vas a Washington, ahí está Edgar J. Hoover. Y de repente, Donald Trump destruye al punto de que los agentes del FBI pueden hoy estar siendo hasta despedidos o reducido su presupuesto porque law enforcement tiene más presupuesto, pero Department of Justice tiene menos. Así que quiero plantear eso para que entendamos que cuando se juramenta la Constitución, se juramenta contra enemigos externos y contra enemigos internos. Donald Trump ha logrado, de una forma honestamente increíble, cambiar los paradigmas que nadie más se atrevió siquiera a pensar que eran posibles. No solamente hablando de sus asuntos sexuales, no solamente estoy hablando de sus asuntos de escándalos personales, no solamente el tema religioso y simultáneamente el tema y los conceptos globales de cambio de perspectiva de cómo el Partido Republicano de Reagan, que era anti-Rusia, este es un partido republicano que coquetea con las ideas de aliarse a Rusia. Todas esas cosas que coge y patea a los aliados. O sea, lo normal es que tú no peleas con tus aliados. Donald Trump llegó y la primera pelea que se casó fue contra su aliado histórico en Dinamarca, que dicho sea de paso, era su aliado cuando Estados Unidos quería, ¿verdad?, tener un control de Groenlandia y China quería hacer unas inversiones en Groenlandia y los groenlandeses decían, pues, yeah, let's do it. Vino a Estados Unidos y presionó a Dinamarca y Dinamarca le dio los dineros y fondos de inversión que le iba a dar originalmente China. O sea, entendamos, o sea, Estados Unidos bulleaba a Dinamarca y Dinamarca en alianza con Estados Unidos invertía para evitar que China entrara a Groenlandia. Por si acaso, Groenlandia es un tipo de Estado libre asociado, un tipo de asociación, un tipo de territorio de Dinamarca. ¿Hasta dónde llegará eso? Está en negociaciones, porque es un territorio donde Puerto Rico cabe 280 veces, aproximadamente 260 veces más grande que Puerto Rico, pero tiene 60,000 habitantes. Es decir, tiene los habitantes que viven en Llorén Torres, o sea, una zona extremadamente grande para bien poquita gente. Planteo todo esto porque a mí mi preocupación principal, Carlos, es que esta figura histórica que estamos viendo y que tú no estás demonizando, y yo esperaría que tampoco la gente entienda que yo estoy demonizando, sino estamos tratando de ver cómo el cambio social, cómo las estructuras mundiales están realineando, tiene un problema. Y es que si los aliados se sienten como se siente Panamá,
como se siente Colombia, como se percibe Dinamarca, como Canadá evidentemente ya está comentando que la zona oeste de Estados Unidos debería, en vez de Canadá ser un estado de Estados Unidos, California, Oregon y Washington convertirse en la provincia número 11 de Canadá. O sea, todo al revés, ¿no? Hagan un referéndum. California está planteando hacer un referéndum para separarse de Estados Unidos, pudiera unirse a Canadá. Todas esas cosas no están escritas en piedra y todos esos cuestionamientos que no se daban antes. La pregunta es, ¿qué tú haces? ¿Con quién te alías? ¿Te quedas dado? ¿Te quedas como el que está dispuesto a aguantar los golpes como si fuera el bully? Sí, yo creo que hoy sí. Pero a largo plazo, los países que son milenarios como China, no los países que son centenarios como Estados Unidos, las sociedades que se vislumbran a sí mismas por milenios y no por decenios, tienen que estar viendo que están aprovechándose de este momento para que ahora parezca que Estados Unidos a corto plazo está creciéndose, pero a largo plazo pudiera provocar que países como México digan, vamos a hacer un canal aquí y que en vez de usar Estados Unidos como eje económico se use a México o se use Latinoamérica. O sea, hay tantas cosas que tienen que estarse replanteando ahora mismo que, Carlos, de nuevo, esas son las cosas que queremos discutir aquí en Washington PR o en el tablero desde Washington o como te le vayamos a llamar. Solamente quería comentar que no es casualidad que mencionaste al FBI y a J. Edgar Hoover, que fue el primer director del FBI, su director por 40 años. O sea, no es casualidad que el FBI se desarrolla bajo la presidencia de Franklin Delano Roosevelt. No es casualidad porque el último gran cambio del esquema gubernamental de los Estados Unidos ocurre con el nuevo trato, el llamado nuevo trato, y eso tenía todos unos elementos de transformación del gobierno federal. El gobierno federal, antes de la Segunda Guerra Mundial, era importante, pero era mucho más pequeño, de un impacto más limitado frente al poder de los estados. La crisis que se vivió en la famosa Gran Depresión económica y luego en la carrera por salvar a Europa, ¿verdad? Lo que fue la Segunda Guerra Mundial y luego la Guerra Fría con la Unión Soviética, todo eso llevó a Roosevelt a transformar el aparato gubernamental federal y lo convierte en un estado mucho más grande, el gobierno federal mucho más influyente y tenía que tener un elemento policial mucho más fuerte y eso fue el FBI. Entonces, ¿qué está tratando de hacer Trump? Trump tiene tres referentes históricos y yo quisiera plantearlos aquí brevemente. El presidente McKinley, que fue el presidente imperial, el primero que decide Estados Unidos, es un imperio y debe tener posesiones. Gana la guerra hispanoamericana y con el apoyo de la prensa y de los bolsillos importantes que lo apoyaron, y se apropia de Filipinas, Cuba, Puerto Rico y los territorios del Pacífico. Para los que no sabían, pues Puerto Rico era colonia de España hasta que Estados Unidos ganó esa guerra y pasó como botín de guerra. Importante, el concepto de botín de guerra, por llamarlo de una manera, era perfectamente válido en aquel mundo. Si tú tienes las armas y conquistas un territorio, es tuyo. El concepto actual de que los pueblos tienen un derecho inalienable a la soberanía es un concepto que empezó en la Primera Guerra Mundial, no funcionó y luego es después en la Segunda Guerra Mundial es que se adopta. Trump está tratando de eliminar eso también. Está retando ese orden de cosas. Dos, segundo presidente, Franklin Delano Roosevelt, y los presidentes posteriores construyeron un gobierno federal bien poderoso, bien grande, bien complejo, donde ya tuviste. Hoy día el gobierno federal manda un memorando congelando fondos federales y se cae el mundo. Eso no hubiera pasado en el siglo XIX, porque en el siglo XIX los estados tenían una relación con el gobierno federal mucho más suelta, menos dependiente. Hoy día todo el mundo, los chavos federales, échalos para acá. Y Puerto Rico, ni se diga, no entremos por ahí. Pero el tercer modelo que tiene es Teddy Roosevelt. Teddy Roosevelt
fue un presidente que es entre esos dos presidentes que menciono, con mucho interés de proyectar una imagen de fuerza. Quizás fue el primer presidente que supo capitalizar en el medio de comunicación de la película, las películas. De las primeras películas que se hicieron, eso está documentado. En Estados Unidos, grabada, eran los Red Riders, que dicho sea de paso, eran la gente de dinero que fueron a la guerra hispanoamericana y que querían proyectarse en Estados Unidos como los grandes guerreros, y Teddy Roosevelt estaba ahí, en Cuba. Así que McKinley dominó la prensa escrita, Teddy Roosevelt dominó en la película, Franklin Delano Roosevelt dominó la radio, posteriormente la televisión fue dominada por uno que otro, pero obviamente John F. Kennedy fue el maestro de dominar la televisión, y Donald Trump es el presidente que domina la nueva tecnología de los medios. Nadie tiene la capacidad de dominar el discurso, la proyección mediática como Donald Trump. Y estamos en una era nueva donde todos esos cambios los vamos a estar viendo. Tú dijiste una cosa que la tiro para ver si tú estás si tú vas por ahí. Tú dijiste, él la está matando. El mensaje del memorando de la oficina de presupuesto de BAT, que él mandó a decir todos los programas que no sean Medicare y los programas de asistencia personales, todos los demás hay que revisarlo. Aunque lo retirara, yo creo que fue un triunfo político. Brutal. Porque lo que le mandó fue una terapia de electroshock a todos los estados y obviamente a Puerto Rico, de que yo vengo a cambiar las cosas. No es que, Trump está haciendo un show. No. Puede que no te pueda congelar estos de ahora, pero todo lo estamos revisando. Ya mencionó que FEMA quiere revisar a FEMA. Primero dijo, vamos a eliminarlo. A lo mejor no se elimina, pero va a haber un cambio. Esta idea de que viene un huracán y FEMA me resuelve todo, olvídense de eso. O sea, estamos ante un presidente que no lo va a lograr todo. Ellos saben en la Casa Blanca que no todo lo van a ganar. Pero tienen un propósito, tienen una estrategia y a mi juicio, como tú dijiste, creo que les ha funcionado. Aunque en este caso retiraron la orden, pero ¿tú no crees que todos esos secretarios recibieron el mensaje? Puede ser que el programa de hoy no lo puedas parar, pero el de mañana lo vas a parar. Carlos, yo, contrario a como tú ves esto, tengo una posición diferente en lo siguiente. Yo creo que Trump está buscando lo que mi padre le diría a mi hermana o a mí cuando éramos pequeños, y es: yo voy a llegar hasta donde me dejen. Si tú no te das a respetar, si tú no detienes, pues el muchacho va a seguir, la muchacha va a seguir. O sea, si tú no te das a respetar y detienes, en un momento dado la persona va a seguir probando hasta dónde se le deja llegar, hasta dónde te puede humillar, hasta dónde se puede aprovechar de ti aunque no te esté humillando. Trump está haciendo eso. ¿Qué estado ahora se atreve a enfrentar al presidente si él, con meramente un memorando de la Oficina de Gerencia y Presupuesto escrito al garete, totalmente amplio, con excesiva amplitud, sin rigidez, y ambigüedad, con total ambigüedad, sin rigidez al derecho en lo absoluto, sin atenerse al derecho, logra detener la nación con un memorando de 2 páginas que simplemente dice a toda agencia federal, congele estos fondos y tienes 12 días para darme un informe de qué fondos voy a congelar permanentemente. Si con un memorando de Oficina de Gerencia y Presupuesto él logra detener Medicaid, logra detener todo lo que no sea los entitlements, que son seguro social, y además de eso el Medicare, si todo lo demás él puede detenerlo con un mero memorando, pues todo el mundo tiene que decidir, anda pa'l carajo. El presidente de la nación puede en cualquier momento decidir por mí, así que los estados no se van a atrever a enfrentarlo. El gobierno local no se va a atrever, o va a haber poco reto a su autoridad, porque sabes que en cualquier momento con un mero memo te paraliza tu gobierno.
¿Hasta dónde yo puedo llegar? Pues hasta donde me dejen llegar. Y yo voy a intentarlo todo, a llevarlo a los niveles desde lo más simple. Por ejemplo, ¿puedo yo votar? Y Carlos, yo creo que algo que pasó simultáneamente, que yo creo que era la verdadera estrategia de este memorando. El presidente, el mismo día que saque el memorando, saca horas antes, en menos de 24 horas, antes de eso, una carta a todos los empleados federales diciéndole, si no te gusta, arranca pa'l cará. O sea, si no te gusta, fírmate este documento. Gracias por tu servicio a la nación. Qué bueno que fuiste con nosotros. Arranca. Y cualquier cosa, cualquier pregunta que tengas, pregúntale al political appointee para que te aclare cualquier duda que tenga. O sea, pregúntale al empleado de confianza del presidente puesto allí por el presidente. ¿Cuál es ese precedente que nunca antes había pasado, Carlos, que nadie se había atrevido a hacer? No. ¿Hasta dónde puede llegar el presidente? Hasta removerte a ti y poner a un political appointee que le responda a él y poner a un empleado de confianza que responda a él. Esto ocurrió a la vez que el famoso memorando, Carlos, y te escucho ahora porque precisamente para mí la verdadera estrategia es, como te estoy dando muerte por los 1000 cortes de papel, o sea, no te estoy matando de frente, te estoy dando un cortecito de papel a la vez, te estoy desangrando a todo el que pueda hacerme oposición, a todo el que pueda hacerme algún tipo de detente de mi autoridad, yo le voy a demostrar quién manda aquí. Y si tú te debes enfrentarme, aquí está el poder del Estado demostrado en los más altos niveles para que tú, persona del gobierno permanente, tú, persona del gobierno estatal, tú, persona de los demás estados, tú, gobierno extranjero, aunque seas mi aliado, u obedeces o salte del medio porque te llevo enredado, porque yo tengo las herramientas para hacerlo de diferentes formas, ya sea con tarifas o con todos estos mecanismos que ha estado haciendo recientemente. Carlos, esto es un cambio. Y de nuevo, ¿por qué William McKinley es el referente, en mi opinión, principal? Sí. Eso fue lo que hizo William McKinley. En Estados Unidos había una duda bien grande. ¿Puede Estados Unidos convertirse en un imperio como los europeos? ¿Puede Estados Unidos darle derechos constitucionales a esas personas que viven en esos territorios? La respuesta fue no. Estados Unidos puede hacer lo que le dé la gana. ¿Y cómo lo logró? Conquistando y con una Corte Suprema que dijera, puedes seguir conquistando por ahí para abajo como tú quieras. Sí, esa es el famoso cuento de ¿dónde se sienta el gorila en la guagua? ¿Dónde se sienta? Pues donde le dé la gana. O tú vas a pelear con el gorila cuando venga a sentarse en tu asiento. Y un poco él está aplicando la psicología del gorila. Yo quiero decir dos cosas sobre ese tema que a mí me parecen interesantes. Uno, en la primera presidencia de Trump, la reacción de muchos demócratas y de la oposición fue, bueno, es que Trump engañó a la gente. Es que Trump dijo que tal cosa, pero en realidad la gente no sabe. En esta ocasión, ese argumento es totalmente falaz. Porque todo lo que está haciendo Trump lo anunció, lo anticipó. Él dijo, durante la campaña, él dijo que hay un gobierno permanente, lo que llaman el Deep State, la teoría del Deep State federal, que es tan burocrático y está básicamente ahí para proteger unos intereses, porque todos los gobiernos protegen al interés de alguien. Y él le prometió a su movimiento y a sus votantes, yo vengo a desarmar esto. Yo quiero un gobierno más ágil, más leal, menos burocrático, que no estén cada vez que tú no presentaste el papelito azul, pues no te doy tal cosa, pero si presentaste el rojo sí. Por ridiculizarlo, como él lo ridiculizaba. Y eso que tú planteas, primero ya le puso total detente a cualquier contratación de personas en los programas de igualdad de personas que por género o por raza o por debían tener unas oportunidades especiales, eliminó eso. Pero no solo eso, ya le mandó a decir, como tú dijiste, a los empleados, prácticamente le dijo, este es tu último chance. Si tú no estás de acuerdo conmigo, renuncia y te llevas un package, porque le está ofreciendo básicamente un severance package. Si decides quedarte y después no cumples, te voy a botar como bolsa y ahí no vas a tener package.
Y hay mucha gente en el gobierno federal, viendo cómo están las cosas, que dicen, mira, yo mejor renuncio antes de exponerme a que después me salga peor la cuestión. Así que él está tratando de hackear el Estado y debilitar eso que él llama el Deep State, y lo llama MAGA, ¿no? El Deep State. Pero él no se queda ahí. Ha hecho varias cosas. Ha hecho todo tan rápido y tan concertado que de pronto la gente no está discutiendo algo que hubiese sido un gran escándalo en cualquier otro momento. Perdón presidencial a todas las personas acusadas por el ataque al Congreso del 6 de enero después de su derrota. O sea, no fue no, a este sí, a este no. Todos están perdonados. ¿Quién está hablando de eso? Nadie. ¿Por qué? Porque esto es una terapia de shock total. Canal de Panamá, Groenlandia. Su amenaza de que si en Gaza no había paz, para el momento en que él llegara se iba a caer el cielo y la tierra. Pues mira, llegaron a un acuerdo, es un acuerdo que es frágil. Pero esa política del marrón tiene efectos en el mundo real, a veces crueles, a veces pueden incluso propiciar espacios para que haya paz, porque la gente, como me dijo una vez un español amigo mío, Jay, me decía, oye, tú sabes que aquí en América hay muchos locos, y en las calles están los locos por ahí gritando, insultando. Cuando Franco era el dictador en España, como que los locos no salían a protestar. Los locos sabían que no podían insultar a Franco. Y me da gracia porque el poder, cuando es evidente, la gente tiene dos maneras de atender, principal. Rebelión, ¿verdad? Rebelión, o sometimiento. Y yo no creo que hay una cultura en los Estados Unidos de rebelión contra Trump. No la hay. Muchísimo menos en Puerto Rico, que es un país que es dependiente, que es un país que se concibe como un territorio debilitado, ¿verdad? Debilitado por miles de razones, debilitado políticamente, debilitado por la quiebra, debilitado por su realidad geográfica, que es una isla en el Caribe. Entonces, a mí me estuvo bien interesante, aterrizando un poquito aquí en Puerto Rico, que cuando salió ese memorando, donde básicamente, para que nos acordemos, el memorando lo que dice es que ordenan a todos los departamentos federales a que paralicen el desembolso de fondos y de financiamiento en programas que tengan ciertas cualidades, que tengan que ver con lo que llaman el nuevo trato verde, el New Deal, el Green New Deal, que eso es muy ambiguo, porque ¿qué es eso? Pues él se refiere a que todo lo que tenga que ver con la energía solar y todas las cosas electrónicas y todas esas cosas, eso lo vas a parar. Vas a parar lo que tiene que ver con los programas de, básicamente, affirmative action o de igualdad que impulsó Trump. Todo lo que tenga que ver con educación de género y todas esas cosas identitarias, para afuera. Eso provocó algo que no tenía que ser así, pero la página de Medicaid se le puso un bloqueo. Los estados no pueden hacer desembolso hasta que no podamos implementar esto. Hubo quien dijo, pero es que eso no tiene que ver con Medicaid. Medicaid es un programa viejo y es un programa que le aplica a las personas con escasos recursos. La tarjeta de salud en Puerto Rico prácticamente depende de esos fondos. Casi, digamos, 75 chavos, para redondear, 75 chavos son federales y 25 son de Puerto Rico. Así que es un programa federal. Cuando usted va con su tarjetita de salud al médico, de la tarjeta de ACES, pues ese es el programa. Pues si ese freeze no se llega a haber retirado, Puerto Rico no tenía acceso ahí para pagarle a los planes y a los programas. Las páginas se congelaron, o sea, las páginas donde tú bajas los datos para poderte hacer la transferencia federal económica se detuvieron. No había acceso. Y eso, de nuevo, Carlos,
no es casualidad. Esa es una estrategia de darle un shock doctrine, ¿verdad? Shock therapy, Naomi Klein, ¿verdad? En mi opinión es hasta peor porque es hasta flooding. Es una inundación de información y de causas por las cuales, como todo es un escándalo, nada es un escándalo porque tú no puedes concentrarte en ninguna. Son demasiadas simultáneamente. Y como son tantas a la vez, pues tú no puedes realmente concentrarte en ninguna. Por ejemplo, en lo que hubiera sido un escándalo, el tema de Groenlandia, el tema expansionista colonial de los Estados Unidos, el tema de la conquista como método, el William McKinley como figura, el dictador que se atreve a hegemonizar el poder y que la Corte Suprema tiene que responderme a mí o también para la calle. Todo eso, toda esa época donde Estados Unidos reinterpretó la Constitución diciendo, sí, puede haber territorios sin que le corresponda a la ciudadanía americana. Sí, Estados Unidos puede adquirir gente, millones de personas y que tengan una segunda categoría de forma racista. Sí, Estados Unidos en los casos insulares puede decidir que todos esos seres humanos que viven en esas islas o en esos lugares donde yo conquiste no tienen mayor valor y son secundarios y yo puedo poner los impuestos y hacer con ellos lo que yo quiera. Todo dio al traste con lo que era Estados Unidos y sus teorías demográficas y geográficas y políticas y económicas y de la Constitución en sí misma. Todas esas cosas que ocurrieron de que los representados tenían que tener derecho a poder escoger a sus representantes, también se dieron al traste. Toda esa teoría de que los fundamentos de la nación eran a base de la equidad, de que todos somos iguales ante la ley, de que el rule of law era lo que era la base fundamentacional, o sea, el fundamento, lo fundacional de Estados Unidos, que era la regla de que la ley y que todos somos iguales ante la ley, cambiaron. Todo eso cambió con William McKinley y eso está volviendo a cambiar con Donald Trump. Y por eso el presente histórico es tan fuerte. O sea, para que tengamos la idea de cuán dramático es, en el 1898, cuando Estados Unidos decide que va a darle la independencia a un acuerdo, para los que no saben la historia de esto, en 1896, y de hecho, debo decir algo, Karl Rove escribe un libro sobre esto. Yo no sé si eres uno de los estrategas que está aquí, pero sabemos que es uno de los estrategas más importantes de la historia del Partido Republicano junto con Steve Bannon y demás. Karl Rove escribe un libro sobre este tema y dice, mira, las elecciones de 1896, esto fue un libro escrito hace tiempo. Está hablando del artífice de George W. Bush, ¿verdad? Ese gran estratega republicano conservador. Él dice que las elecciones de 1896 siguen vigentes porque William Jennings Bryan era el demócrata que decía Estados Unidos no puede ser un imperio. Y los republicanos con William McKinley decían, sí, Estados Unidos puede ser un imperio. Y había un debate entre Yale y Harvard de qué significa ser un imperio. Y si tú puedes coger o no territorios y hacerlos tuyos y subyugarlos a tu voluntad sin que los estados puedan tener representación, sin que ese estado, sin que esa gente sea representada en el Congreso o sean iguales que tú y con los demás. Todas esas teorías que era de terrenos baldíos antes, que era lo que había realmente en la Constitución, se reinterpretó. Y en el 1898 ocurre también el caso famoso de Wong, que decide que quienes nacen en Estados Unidos son ciudadanos americanos por haber nacido en Estados Unidos, porque había un reto de que quienes son y quienes no son ciudadanos americanos. En ese caso se retó la Constitución y eso fue un un intento de llevar un caso precisamente para reinterpretar la Constitución de Estados Unidos y lo que era la ciudadanía americana. Y ese caso se lleva para retar, al igual que los casos insulares, para ver si realmente Estados Unidos podía o no ponerle impuesto a la gente y tratar como menos a los territorios conquistados y a las personas conquistadas. Y eso se reinterpretó en ese caso, donde la Corte Suprema de Estados Unidos, que se supone que le ponga un detente al presidente, el poder presidencial, ¿quién le pone un detente? Se supone que el Congreso y la Corte Suprema. La Corte Suprema en ese momento le dijo al presidente, puedes conquistar, puedes tratarlos como menos, y quienes nazcan aquí, nosotros decidimos quién es ciudadano y quién no. Y la Corte Suprema resolvió en ese momento que eran ciudadanos los que nacieran en Estados Unidos, aunque fueran ciudadanos nacidos de personas que no eran ciudadanas. Ahora, esa misma Corte Suprema va a tener que decidir 140, 130 años después, si esas personas, al no ser residentes legales, son ciudadanos cuando nacen en Estados Unidos, porque en el caso de Wong eran dos ciudadanos que estaban legalmente en Estados Unidos. Ahora no son ciudadanos necesariamente legales, según la orden ejecutiva del presidente.
Y esa orden ejecutiva es la forma de enmendar la Constitución de Estados Unidos sin tener que pasar por el proceso de enmendar la Constitución, de que el Congreso lo apruebe y los estados lo aprueben. Así que esta es la forma de que la Corte Suprema pueda reinterpretar hasta dónde llega el poder del presidente, si con una orden ejecutiva puede enmendar la Constitución indirectamente. O sea, entendamos todo lo que hay como estrategia detrás del poder de la presidencia de los Estados Unidos, que hasta hoy era checks and balances, que había alguien que estaba siempre verificando y balanceando, versus un presidente ahora que le dijeron, el presidente, si actúa como presidente, puede básicamente hasta matar gente y no ser legalmente procesable. No estoy exagerando, solo resolvió el Tribunal Supremo. Si es una acción oficial presidencial, el presidente tiene inmunidad. Carlos, de nuevo, todo esto es un nuevo orden mundial en un momento donde nadie hubiera pensado, jamás alguien hubiera pensado que Estados Unidos tendría un presidente monárquico. Esta es la primera vez que hay un presidente imperial, no de jure, sino de facto. Sí, interesante, y llamó la atención. Invito a los que nos están viendo y escuchando a que busquen el último ejemplar de la revista The Economist. Se titula Proyecto 1897, la presidencia imperial, y tiene la foto de Trump. Obviamente Trump aparece con un sombrero de copa, como se vestían los caballeros a fines del siglo XIX. O sea que esto ya no es algo que estamos discutiendo, porque ya pues los observadores más agudos ya se han dado cuenta que lo que quiere Trump es básicamente volver a un orden de cosas, tanto domésticamente como globalmente, que se parezca más al momento ese donde un presidente no solamente podía ganar una guerra y quedarse con los territorios, sino que no existía tal cosa como la Organización de Naciones Unidas para emitir resoluciones y decir que las cosas más o menos. Ese caso que tú mencionas, que es el caso de Estados Unidos versus Wong, es importante recordarlo porque hay mucha incertidumbre. La gente está diciendo, bueno, es que la Constitución dice que si naces en Estados Unidos eres ciudadano. Sí. Ese caso, este era un hijo de ciudadanos chinos que eran residentes legales, pero no se podían convertir en ciudadanos americanos porque había una ley que se lo impedía. Básicamente una ley del siglo XIX que le impedía a los ciudadanos chinos convertirse en ciudadanos americanos. Punto. Porque eran chinos. Así era la ley. Se llamaba la ley de exclusión china. Y entonces... Bastante racista, pero continúa. Totalmente racista. Y la política en aquel momento era racista. Era realmente racista. Eso es antes de la segregación. De hecho, hubo que enmendar la Constitución para asegurarle que cuando los negros nacían eran ciudadanos. Entendamos el punto que llegó el tema racial, ¿no? Bueno, la abolición de la esclavitud viene a ocurrir, digamos, en un par de décadas antes de este momento. O sea, todavía estaba fresco en la mente que en Estados Unidos era legal tener esclavos como si fuera propiedad, como si fuera ganado. Carlos, y perdóname, y es falso, y perdóname que te diga esto, ¿verdad? Es falso decir que se abolió la esclavitud, porque lo que se hizo fue que ciertamente se abolió la esclavitud de jure, pero de facto, como dice el libro Slavery by Another Name, que es un libro bestseller e histórico, uno de los libros más impresionantes, cómo los estados, después de que matan a Lincoln, Johnson permite, y Ulysses Grant trató de evitarlo, pero en síntesis, eventualmente, los estados empiezan a hacer un montón de legislación para volverlos a ser esclavos de facto, aunque de jure, aunque legalmente no eran esclavos, indirectamente eran esclavos, como por ejemplo, ¿verdad? Uno de los casos más notorios, reconocidos y famosos, los negros no querían trabajar en estas minas, que eran unas minas donde de hecho trabajaban muchos chinos, dicho sea de paso, traían chinos acá para trabajar en estas minas que eran súper contaminantes. Básicamente era una sentencia de muerte trabajar allí. ¿Qué pasa? Que muchos afroamericanos pues sabían lo que había en estas minas, sabían lo que había en estos lugares, y lo que hacían era que había un acuerdo no escrito de que era ilegal no trabajar. Le llamaban las leyes de la vagancia. Y este es un caso bien famoso. El libro habla de esto y este es uno de los tantos ejemplos que menciona el libro
de cómo estados como Mississippi, como Luisiana, estados en el Deep South, Georgia, todos estos estados empezaron a pasar legislación, Texas, Oklahoma, para que, si tú no estás trabajando, vas preso. Y la cárcel tenía servicio obligatorio de trabajo, es decir, trabajo forzado. Por eso es que se prohíbe después el trabajo forzado, por eso son otros 20 pesos, ¿verdad? Y esos estados lo que hacían era que cogían a los negros que estaban sin trabajar, los arrestaban y los ponían a trabajar en las minas donde no se habían negado a trabajar hace un mes. Y esas minas sabían que a los 6 meses morirían porque la contaminación, la calidad de aire era tan pobre que simplemente una sentencia de muerte. Así que esa era otra forma de lo que llaman slavery by another name. No solamente la gente que nunca se enteró porque nunca llegó un soldado americano a decirle que era ya libre y por tanto siguió la esclavitud en lugares más dispersos de la nación, sino que también ocurrió según el libro, ¿verdad? Y menciona los ejemplos específicos de gente que muere 40 años después de la liberación de los esclavos, pero nunca se enteró. Estoy planteando esto para que entendamos que hubo unas estrategias que llegaron hasta la Corte Suprema para seguir esclavizando gente a base de su raza, indirectamente. Jay, para ponerlo en contexto, y esto es importante, mucha gente dice, ven acá, pero Trump está ahí haciendo una serie de decisiones por orden ejecutiva, así no es que se gobierna. Bueno, la proclamación de emancipación de Lincoln fue una orden ejecutiva, realmente. Así es. Y fíjate que Lincoln emite esa ya cuando la guerra civil estaba comenzando. Y él determina, ¿verdad? La proclamación de la emancipación de los esclavos la emite en el 63, 1863. Pero hubo que hacer una enmienda constitucional que se aprueba en el 68, que es la enmienda 14ª, para que los esclavos puedan ser ciudadanos y tratados como iguales. Meramente 68, 68, 88, 30 años después es el caso que estamos hablando de quién, donde ese ciudadano chino, no era ciudadano chino, nace en Estados Unidos, en suelo americano, y le aplican el principio de jus soli, que es el principio de que tú tienes la ciudadanía por nacimiento en la tierra donde naciste. Pero esa decisión y la propia enmienda 14ª habla de que nazcas en Estados Unidos sujeto, esa es la segunda frase, sujeto a la jurisdicción de los Estados Unidos. En ese caso, el tribunal decidió, sí, esta persona, estos individuos no viven en China, viven en Estados Unidos, son residentes chinos de Estados Unidos, legales, están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos y él también. Bien. En el caso de un diplomático, si el embajador, por ejemplo, de España, tiene un hijo en Washington, D.C., no le aplica porque no está sujeto a la jurisdicción. Se entiende que en ese caso no nació en Estados Unidos, aunque físicamente haya nacido en Washington Hospital, o sea, en George Washington Hospital. No. Lo que quiere el presidente es retar eso. Si tú estás ilegal, tú acabas de cruzar la frontera de México, brincaste mi muralla y en el pueblito de Brownsville, Texas, tuviste al hijo que llevaban dentro, ellos están diciendo, como tú estabas ilegal y acabas de llegar, no estás sujeto a la jurisdicción de Estados Unidos y por tanto hay que tratar a ese niño nacido como se trata al hijo de un embajador. Esa es la teoría detrás. Y tiene todo el sentido del mundo porque además 160 países del mundo aplican ese mismo paradigma o esa misma legislación o ese mismo estándar. Así que, de nuevo, en el mundo entero, por tú meramente nacer en un lugar no te haces ciudadano automático. Eso no existe en casi ningún país del mundo porque quienes te transfieren la ciudadanía son tus padres y tus padres tendrían que ser ciudadanos para entonces transferírtelo. Que, Carlos, de nuevo, ¿por qué? Digo que esto va a llegar al Tribunal Supremo, no tengamos duda, que esto no se va a resolver en un tribunal de primera instancia. Esto va a llegar al Tribunal Supremo y yo estoy seguro que los jueces, que son 9, están ya investigando sobre cómo van a poder decidir. Y de nuevo, es una forma de enmendar la Constitución sin enmendarla, de reinterpretar lo que es la ciudadanía, que de hecho Estados Unidos tiene montones de casos de la progenie de qué es la ciudadanía
ha cambiado repetidamente en diferentes momentos según el momento histórico. O sea, los ciudadanos chinos y los ciudadanos japoneses, que eran ciudadanos americanos de nacimiento y de sanguíneo, o sea, de sangre, cuyos padres eran ciudadanos, los trataron de segunda categoría en los años 40. O sea, el Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene un historial de Plessy versus Ferguson, separados por iguales. O sea, esto no es nuevo. Esto de nuevo es repetir la historia de los 1890, donde en el 1896 se resuelve que los negros, aunque son iguales, pueden estar separados. ¿Por qué no son tan iguales? Sí. Un footnote a eso. Plessy versus Ferguson se resuelve por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es el caso que decide que los estados pueden tratar, entre comillas, igualmente a un hombre de raza afroamericana y a un hombre blanco, pero los puede separar. Eso fue el caso que permitió que, por ejemplo, en el transporte público había un espacio para los afroamericanos y un espacio para el resto de la población. Y si van al Museo de Historia Afroamericana en Washington, están las guaguas, como se dividían. Y da la casualidad que los baños de los blancos eran más grandes, más limpios. O sea, todo era así. Pero Carlos, Korematsu, el caso de los japoneses. O sea, cuando llega el momento en los años 40 de la Segunda Guerra Mundial que Japón le declara la guerra a Estados Unidos, todos los japoneses se les sospechaba como espías y como posibles guerreros en su contra, así que se le permitió a Estados Unidos por parte de la Corte Suprema enviar a campamentos a los japoneses. O sea, de concentración. Campos de concentración. Concentration camps. No los exterminaban, pero estaban segregados. Pero te quería decir, Plessy versus Ferguson se decide en el 1866, no, perdón, 96. Es el mismo tribunal que decide los casos insulares de Puerto Rico. Y el caso de Wong. Es el mismo tribunal y el caso de Wong y el mismo tribunal que dijo los territorios pertenecen a los Estados Unidos, pero no son parte, no son territorios incorporados y por tanto el Congreso puede preservar su soberanía sobre ellos indefinidamente, que eso es una de las grandes críticas que se le hace a esos casos insulares que permiten el Congreso no tener una determinación, ya sea vamos a admitir a Puerto Rico como Estado o vamos a encaminarlo a nada. El Congreso, después de esa jurisprudencia de los casos insulares, no tiene prisa. Ahí estamos. Claro, permite unas flexibilidades. Por ejemplo, permite que no te impongan taxes federales. Pues eso es una ventaja. Pero políticamente es el mismo tribunal que decidió Plessy y que decidió Wong. Hoy día, siglo XXI, este tribunal va a tener que determinar si esa determinación de Wong se amplía, se le permite a una persona que nace en los Estados Unidos por ese mero hecho, aunque sean ilegales sus padres. Esas son preguntas. Añado un punto adicional. Alguien dirá, eso lo va a perder el gobierno. Puede que lo pierdan en el Tribunal Supremo. Lo gane o lo pierda, Trump ha logrado un shock de tal magnitud en la comunidad de los inmigrantes, que yo creo que va a tener un efecto de disminuir el influjo de inmigrantes ilegales, porque la gente dice, yo me voy a someter a un gobierno que está abiertamente hostil. O sea, al punto de que, bueno, aquí en Puerto Rico, todo el mundo pensaba que eso no tiene que ver con Puerto Rico, que eso es allá en México, en la frontera de México. No. En el fin de semana, ¿a dónde fueron? A Barrio Obrero. Sí. O sea, es un ejercicio del poder que no habíamos nunca visto desde que Puerto Rico pasó de las manos de España, de la soberanía española a la soberanía de Estados Unidos. Carlos, nos prometimos que nunca íbamos a pasar de una hora, así que no quiero faltarle. Así que se supone que todos los programas los cerremos diciendo que aprendimos hoy. Bueno, eso yo se lo decía a mis hijos. Que ya son grandes. Así que yo creo que primero que hay que decir que lo primero que aprendimos hoy es que es difícil quedarse en una hora nada más. Sobre todo cuando hay tanta tela que cortar. Algunas cosas las repetiremos porque simplemente pues la historia se repite y en gran medida pues hay unos precedentes históricos que estamos usando de referencia porque creo que la referencia de 1896, 98
1896, 98, 1901, 1905, se está repitiendo en gran medida. Hay unas conversaciones históricas que están siendo bien parecidas a la conversación histórica, obviamente con la era de las redes sociales, pero sobre todo aprendimos, creo yo, a que Donald Trump está tratando de llevar el poder de la presidencia a su non plus ultra. Y eso ocurría solamente en la época de la guerra. En la época de la guerra, la presidencia tenía un poder mucho más completo en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Eso en esta ocasión está ocurriendo en otras estrategias y en otros esquemas. De hecho, Carlos, y parte de lo que queríamos discutir y que vamos a tener que dejarlo para la próxima, porque si no nos vamos a matar ahí, pero hay una pregunta clave. La Guerra Fría nueva es el AI. Hay una nueva Guerra Fría y acaba de surgir, así que de nuevo, estamos en el periodo de un nuevo mundo con un individuo tratando de plantear que él va a tener poderes como si estuviéramos en la época de guerra, que aún los aliados no están seguros de que no van a ser atacados directa o indirectamente con sanciones económicas, porque para que tengamos la idea nada más, tú destruyes la economía de Colombia cuando justo antes del día de San Valentín le pones 50% de arbitrio a las flores y por tanto se van a podrir las flores en lo que pasan por aduana. Ahí nada más, es para que tengamos la idea del nivel de sofisticación que tienen estos pensamientos, porque ellos saben lo que están haciendo. Ellos reconocen el nivel del poder que tienen y cuál va a ser la respuesta del resto del mundo. ¿Quién va a detener a la persona que tiene una hegemonía del poder? Se supone que fuera la Corte Suprema, pero hasta ahora la Corte Suprema ha dado amagues de detener en algunas cosas, pero por lo general le ha ampliado el nivel de autoridad y marco de acción al presidente. Y esto que estamos aprendiendo hoy, tanto a nivel doméstico como a nivel extranjero, muestra no solo un realineamiento del nuevo orden mundial, que para mucha gente es escatológicamente bíblico, también el inicio de una nueva fórmula de guerra. China lo lanzó ayer. Ayer Alibaba dice, DeepSeek es nada. Alibaba es la empresa más importante de tecnología china, por si acaso. DeepSeek es nada. Ese algoritmo de DeepSeek y ese reto que le están haciendo a ChatGPT, deja que yo saque mi inteligencia artificial. Alibaba es el competidor de eBay y de Amazon en China. Así que ellos tienen ya, o sea, diciéndole básicamente, deja que yo saque mi sistema de inteligencia artificial al mercado, que va a colapsar el sistema de ChatGPT y OpenAI porque lo que yo tengo es superior y menos costoso. Es decir, lo que con ChatGPT y OpenAI me cuesta $2,000, yo te lo puedo hacer por $10. Eso es lo que básicamente está diciendo China que puede hacer con un sistema sofisticado que no le hacen falta los microchips de Nvidia, porque los microchips que ellos tienen son lo suficientemente sofisticados como para eso. Todo eso es el inicio de la guerra económica que se avecina y de un realineamiento de los países que aún los aliados saben que tienen que buscar entonces de dónde guarecerse, porque si no, cogen su agua. Sí. Yo no voy a decir nada sobre eso porque eso va a ser para el próximo programa, pero sí voy a seguir la regla de decir que aprendimos y voy a quedarme un poco más, digamos, abstracto. Aprendimos que la política no es algo que podemos ignorar. Luego de la caída del muro de Berlín, el mundo globalizado, tanto los líderes empresariales, los emprendedores, los ciudadanos, pensaron, mira, el gobierno está ahí para que se encargue de las cosas y que me deje tranquilo para yo hacer mi vida. Que me mande mi cosita y mi pasaporte y estamos bien. Hoy día, ningún líder de una empresa importante, ningún político, ningún ciudadano puede darse el lujo de ignorar la política. Porque mira lo que le pasó al de Colombia. En un día le pudieron haber puesto una tarifa, un arancel que le destruía la industria del café. Hoy día, y yo creo que el propósito de este esfuerzo y de otros que hacemos es poner a la disposición de personas que quieran estar preparados para los cambios que vienen, unas ideas, unas opiniones y que ellos continúen, porque el conocimiento te va a permitir sobrevivir y quizás hasta prosperar en los nuevos tiempos, pero el que esté preocupado por el último TikTok o por la tontería,
va a estar en problemas, porque la política ahora mismo es el rey y todo se lo debemos a un político que se llama Donald Trump. El paradigma social que cambia, hay que analizarlo y también entenderlo, porque tiene, de nuevo, esta locura tiene un método. Y ese método estamos tratando de entenderlo, de explicarlo y compartirlo. Gracias, Carlos. Un placer, ya estaremos en la próxima. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.